vamos a tratar de entender el ciclo de refrigeración mecánica de modo simple y después vamos a ver un video para ir analizando paso por paso este sistema. Nosotros vamos a ir al ciclo de refrigeración mecánica como elemento inicial y, por ejemplo, no vamos a analizar en este principio, no vamos a analizar el frío-calor. Solamente vamos a ver cómo se convierte, digamos, el gas caliente en un gas frío. Y todo arranca acá en lo que es el ciclo de refrigeración. Fíjense que vamos a contemplar solamente 4 dispositivos dentro de este aire acondicionado. Uno de ellos es el dispositivo de expansión, otro es el evaporador, otro es el compresor y otro es el condensador o radiador de condensador. En ambos casos, el evaporador y el condensador, estamos hablando de un radiador. Tampoco estamos contemplando, por ejemplo, el hecho de que ambos, evaporador y condensador, llevan elementos forzadores de aire. Los vamos a dar por hechos. Primero hay una cosa que hay que entender. Compresor para atrás, en el evaporador hay baja presión. Como vemos acá en celeste, toda esta línea es de baja presión. En la jerga muchas veces se llamó la válvula de alta y la válvula de baja a, digamos, las conexiones de cañería, tanto de la unidad interior como el exterior, pero en realidad no hay tal cosa. Todo el equipo de unidad interior trabaja en baja presión, es decir, en una presión mucho menor que la que fue comprimida y esa presión, digamos, esa nueva presión o presión baja, es producto del dispositivo de expansión al que llamamos el capilar, que vimos hace ratito. Tiene un volumen de circulación, es un caño con un volumen de circulación muy finito. Por otro lado tenemos lo que es la zona de alta presión, que arranca desde el compresor hacia adelante y hasta el dispositivo de expansión. ¿Por qué hay alta presión? Porque tenemos un compresor. El compresor comprime, es decir, toma el gas y lo va comprimiendo, lo va aplastando, es como el inflador. ¿Se acuerdan el ejemplo del inflador con el pico para inflar pelotas? Sería toda esta etapa, desde el compresor hasta el dispositivo de expansión. Entonces, ese aire caliente es producto de la compresión. Cuando vimos en la clase anterior, vimos que cuando nosotros a un gas le reducimos el volumen, generamos más presión. Las partículas empiezan a chocar contra las paredes porque se aceleran y aparte ahora todas están más juntas y hay una fricción entre las mismas partículas. Ese aspecto que sucede ahí provoca un exceso de calor. Tenía un gas caliente. Ahora lo que voy a hacer con el condensador es enfriar ese gas caliente. Yo tengo un gas caliente y le quito esa energía, voy a provocar la condensación de ese gas. Es decir, que va a pasar de un estado gaseoso a un estado de gas saturado líquido. Pasando por el filtro, que bueno, no lo mencionamos, pero lo mencionamos recién, tenía que ver con evitar obstrucciones en el dispositivo de expansión. Ese gas líquido, prácticamente líquido, va a circular a través del dispositivo de expansión para volver a perder presión,
y empezar a evaporarse y dejar de ser líquido, pasar a ser gaseoso. Ese gas, yo lo entro con líquido, también tengo un dispositivo forzador de aire en el evaporador, con lo cual lo que me va a provocar es que el aumento de temperatura en el evaporador convierta ese gas líquido, 80% líquido, 20% gas, se termine transformando en gaseoso, en gas puro. Todo gas que no se haya terminado de evaporar, que queden gotas de gas, o sea, en fase líquida, va a terminar atrapada en el botellón del que hablamos o en el filtro secador antes del compresor. Y de esa forma, en un ciclo infinito prácticamente, se calienta, se condensa, entra caliente condensado, pasa por el dispositivo de expansión, baja la presión, pasa a ser, digamos, empieza a evaporarse producto del forzador del evaporador. Por eso yo les decía que si el evaporador se le rompe el forzador, se le tapa la circulación de aire que hace que el evaporador se caliente con el aire circundante, yo voy a lograr que ese evaporador se congele. Aquí tenemos los componentes del ciclo básico. Tenemos el compresor, condensador, tenemos el elemento de expansión, en este caso representado por una válvula de expansión termostática, y el evaporador. La función del compresor es la de bombear o hacer circular por el sistema la cantidad o masa refrigerante requerida por el mismo, dependiendo de las condiciones térmicas del recinto. Bien. La función del condensador es la de retirar o transferir el calor que trae el refrigerante y pasarlo al ambiente u otro medio, ya sea agua u otro sistema de fluido, condensándose en el proceso. La función del elemento de expansión es la de reducir o bajar la presión del refrigerante y por ende su temperatura. Y por último, la función del evaporador es la de absorber el calor del recinto y pasárselo o transferírselo al refrigerante, y este se evapora en el proceso de absorción de calor. Refrigerante y bueno, vamos a revisar entonces un poco esto de la función. Cuando dice el compresor, lo que hace es, por un lado, bombea, es decir, chupa por el lado de succión. Por eso nosotros la conexión entre el evaporador, esta cañería, la de abajo, es lo que se la llama cañería de succión, es decir, succiona, chupa. ¿Tá? ¿Y a dónde envía esa cañería? Internamente circula por acá y se va. Bueno, en este caso no está analizado esto, pero se va puntualmente al botellón. ¿Tá? Y después ingresa al compresor. Si fuera un aire frío solo, ¿tá? Si fuera un equipo de aire acondicionado frío solo, la válvula inversora no existiría. ¿Tá? No existiría la válvula inversora. Por lo cual, la cañería de succión sería la que chuparía y vendría por el botellón, chupando, o sea, succionando el gas, introduciéndolo adentro del compresor, a la entrada del compresor. Entonces, después el compresor sacaría por su salida central, sacaría hacia afuera el gas comprimido. Tenemos que la función del compresor es bombear o absorber el gas que anda dando vuelta por el evaporador y metiéndolo en el sistema del condensador.
La función del condensador, es decir, vendría a ser del radiador del condensador, la función, dice, es la de retirar o transferir el calor que tiene el refrigerante y pasarlo al ambiente u otro medio, condensándose en el proceso. Yo tengo el compresor, me ingresa gas de baja presión y acá saco gas de alta presión. Cuando lo coloco en esa serpentina, y hago pasar ese gas por dentro, el compresor me emite un gas y como esta salida no es abierta, se empieza a frenar. Como se frena, empieza a aumentar la presión. Empieza a crecer la presión, crece la presión. Cuando crece la presión, ¿se acuerdan el videíto ese que veíamos en la clase anterior? Que cuando crece la presión, crece la temperatura si el volumen es constante. Que era una de esas leyes que veíamos de Gay-Lussac, de Charles y de Avogadro, que son las leyes de los gases. Entonces sube la presión, sube la temperatura, ¿y qué provoca en el gas? Que sea un gas caliente. Ahora, si yo con un forzador de aire le inyecto aire circulando entre la serpentina hacia el exterior, no necesariamente tiene que ser un gas frío, ¿tá? No necesariamente tiene que ser, digamos, un aire frío. ¿Entiendes? Tiene que ser simplemente el mismo aire a temperatura ambiente, incluso puede ser de un día caluroso, como decíamos hace rato, por ejemplo, un día de 35 grados centígrados, un día muy caluroso. De este lado haríamos que ese calor descienda. De esos aproximadamente, por ponerle un número, después vamos a ver bien en detalle qué número es, no sé, 100 grados de ingreso, a la salida ya no tendríamos esos 100 grados, sino que tendríamos muchos menos, no sé, 50 grados. Es decir, que ya tenemos un sistema que calienta y a la vez le quita temperatura al gas. ¿Ah? O sea, entra caliente, pero el mismo forzador y el mismo radiador provocan una disminución de la temperatura. Ahora, si bajo la temperatura, provoco la condensación. ¿Ah? Provoco una condensación. Entonces, ¿qué pasa? De ese gas que venía en estado gaseoso, de repente se empieza a volver líquido. ¿Tá? Entonces veíamos que la función del condensador estaba supeditada a retirar o transferir el calor que tiene el refrigerante y pasarlo al ambiente u otro medio condensándose en el proceso, es decir, que el gas se condensa. Lo que me tengo que acordar, y ahí está el nombre de ese radiador, el proceso del ventilar ese
dispositivo caliente, es decir, ese radiador en temperatura, hace que el gas se condense, se haga líquido. Luego tenemos la función del elemento de expansión, es la de reducir o bajar la presión del refrigerante y por ende su temperatura. En el momento que reducimos, cambiamos el volumen, estamos cambiando uno de esos elementos, presión, volumen y temperatura, y vamos a provocar otro cambio de estado de la materia. Pero principalmente el que más nos interesa es que cambie la temperatura, reduciéndola en valores bastante grandes. Ahora, ¿esto de qué depende? ¿Qué temperatura va a bajar? Va a depender de dos cosas. Por un lado, o mejor dicho, de tres cosas. Por un lado, la presión, el volumen, pero también va a depender del grado de ebullición del gas. Eso lo van a ver después la semana que viene con el profe, con el otro profe. El gas. Es lo mismo el gas R22 que el gas R410. Son dos gases diferentes y cada uno de ellos lo que provoca es una disminución, digamos, de temperatura diferente. Obviamente el gas R410, vamos a decir, se enfría mucho más que el gas R22, con lo cual hace que funcione de una forma mejor el equipo. Luego tenemos la función del evaporador, pero el evaporador que está, digamos, adentro de la vivienda, dentro del recinto, que es la de absorber el calor del recinto y pasarlo a través de su propio radiador y llevarlo a una temperatura menor. Con eso cumple su función el aire acondicionado de acondicionar el aire cálido de una habitación y convertirla o bajarle su temperatura por convección del aire, es decir, no por conducción sino por convección del aire que va a circular. ¿Por qué? Porque el evaporador, como dijimos recién, requiere tener un forzador. Cumple dos funciones. Por un lado, es calentar de nuevo ese evaporador, pasarle aire cálido al equipo, y por otro lado, el de bajarle la temperatura, el otro aspecto, el de enfriar el lugar, también tiene que ver con el de evaporar y volver a convertir en gas ese gas en fase líquida que había ingresado después del elemento de expansión y ahora se había vuelto líquido, ahora hay que volverlo a gaseoso. Es decir, que es bastante interesante todo el proceso que sucede con el aire acondicionado. Porque primero arranca en fase gaseosa, pasa por el compresor, sigue gaseoso, pero ya con el condensador se vuelve líquido. Después, en el elemento de expansión se vuelve más líquido, casi en un 80, poco más de un 80%, y después ya saliendo del evaporador vuelve a ser gaseoso. Es decir que hay un cambio de estado de la materia continuo. Ahora vamos a ver cómo se comporta el refrigerante en el ciclo, ¿no? Cuando el refrigerante sale del compresor está en estado vapor, alta presión y alta temperatura. Entonces, en ese trayecto hacia el condensador puede perder un poquito de temperatura, pero mantiene su alta presión. Por tanto, el refrigerante entra al condensador en estado de vapor, alta presión y alta temperatura. En el condensador, el refrigerante pierde el calor y por eso se condensa. Entonces pasa del estado gaseoso al estado líquido a una presión constante. Entonces, este refrigerante sale del condensador en estado líquido, alta presión, pero a una media temperatura, ya que ha perdido calor y se ha condensado. En ese mismo estado,
llega al elemento de expansión, o sea, en el elemento de expansión entra el refrigerante en estado líquido, alta presión y a una media temperatura. Pero recordemos que el refrigerante aquí en este elemento pierde presión y por tanto a la salida el refrigerante ahora tenemos una presión baja, por tanto baja temperatura por la ley de Gay-Lussac, y tenemos una mezcla. Esa mezcla está constituida en su mayor parte, más del 80%, pues dependiendo de las condiciones, de líquido y el resto de vapor, que es lo que se llama un flash gas. Este refrigerante o esta mezcla entra al evaporador, ¿cierto? En la misma mezcla, mayoría líquido y el resto de vapor a baja presión y a baja temperatura. El refrigerante en el evaporador absorbe el calor y por eso este se evapora en el proceso. Entonces todo ese refrigerante que ingresó aquí en estado líquido, ¿cierto?, se va a convertir en estado gaseoso y a presión constante. Por tanto, aquí a la salida del evaporador vamos a tener un estado vapor, baja presión y por ende baja temperatura. Recordemos que en los fluidos la presión es directamente proporcional a la temperatura. O sea que si tenemos un fluido con alta presión, debe tener una alta temperatura. Y si tenemos baja presión, debe tener una baja temperatura. Un poco repasando. Entonces dijimos, la salida del compresor, la salida del condensador, la salida de la válvula de expansión y a la salida del evaporador, vamos a tener cambios de estado de la materia, ya que, digamos, lo que nosotros hablamos de gas, que en su fase inicial trabaja como gas, pero después se vuelve vapor, va a empezar a circular de una forma interesante. Entonces, a la salida del compresor tenemos estado de vapor, alta presión y alta temperatura. Vapor, alta presión y alta temperatura. Cuando entra el condensador, a la salida del condensador sale líquido, alta presión y media temperatura. Vamos armando. Sale en estado líquido, alta presión y media temperatura. La salida de la válvula de expansión, tenemos una mezcla líquida con vapor, con restos de vapor, o sea, un 80% de líquido, un 20% de vapor, baja presión y baja temperatura. Cuando eso entra en el evaporador, donde absorbe el calor del ambiente provocado por el forzador, vamos a tener que él vuelve a un estado de vapor de baja presión y baja temperatura. Este ciclo sin fin, o finalizado cuando se apaga el equipo o cuando llega a la temperatura deseada, el ambiente, es el que hace funcionar al equipo de aire acondicionado todo el tiempo. Es la funcionalidad del equipo de aire. Esto se sucede muchas veces en el tiempo. Pasamos de vapor, alta presión, alta temperatura, a líquido, alta presión, media temperatura, después a líquido con restos de vapor a baja presión y temperatura, para volver a calentarse un poco y generar vapor de baja presión y baja temperatura. Ese es el ciclo del gas que circula. ¿Qué diferencia hay entre un R410 y entre un R22? Principalmente, ¿qué es la presión? Para poder evaporar el gas, digamos, del R410, hacen falta cerca de 120 psi de presión, mientras que el R22 requiere solamente de 60 psi de presión. Como les dije, chicos, esta parte es muy importante por el ejemplo que les mostré al principio del curso, al principio de la clase de hoy.
Ese ejemplo donde tenía un equipo que en el aire interior, o sea, en el evaporador, no había frío. A ver si me pueden decir por qué razón el equipo interior, es decir, la unidad interior, no tenía frío en el evaporador. Bueno, vamos a analizar ese problema que tuvimos hoy a la mañana, que les decía yo que el evaporador no emitía aire frío. Si no emitía aire frío, ¿qué parte no le estaba llegando el gas? A ver si se dan cuenta. El radiador no le estaba llegando el gas a baja temperatura. ¿Cuál radiador? El equipo interior. ¿Del evaporador o del condensador? El evaporador, sí. Del evaporador. No puntualmente. Acuérdense que ahí gas entra a muy baja presión. Ahí obviamente tendría que venir a alta temperatura. Ahora recuerden el detalle que les comenté al principio. Entre este punto, ¿tá?, a la salida del elemento, a la salida del elemento de expansión y antes de la entrada del compresor, no tenía esas conexiones, las conexiones de los caños. ¿Ah? Vamos a suponer que son esta y esta. ¿Ah? El elemento, la razón por la cual no llegaba aire frío acá, principalmente era porque este no succionaba bien. Al no succionar el gas, al succionar el compresor, estar reducido el tamaño del caño, el compresor comprimía. ¿Pero qué comprimía? El gas que estaba ya acá adentro. Entonces acá sucede algo interesante. Por acá el caño succiona del evaporador. Un detalle curioso o bastante lógico sería el hecho de que cuando se encendía el aire enfriaba un poquito. A medida que pasaba el tiempo ya dejaba de enfriar. Ese era el síntoma. El síntoma era, primero succiono, primero enfrío un poco, porque ni siquiera era mucho, enfrío un poco, después iba calentándose y de repente desaparecía el frío. Lo apagaba el equipo, esperaba un tiempo y volvía a hacer lo mismo. Si lo prendía de nuevo, enfriaba un poquito y después iba cayendo y no se quedaba sin frío. ¿Qué pasaba acá? Nosotros teníamos la circulación del gas succionado desde acá, ¿tá?, succionado desde acá, para acá, comprimido. Vamos a cambiar el color de esto. Acá comprimido, es decir que ya el gas empieza, es cálido. El condensador, ¿qué le hacía? Le hacía perder, o sea que ya no era rojo, a la salida ya era naranja, ya era menos la temperatura. Es así como debería funcionar. Después de la salida de la expansión, ¿cómo tendría que ser el aire? Tendría que ser más frío y con baja presión. Baja presión. 100%. Muy bien, excelente. Entonces el aire ahora ya es frío, ¿ah?, pero después de pasar por el evaporador empieza a calentarse un poquito. No es mucho, pero bueno, se calienta un poquito, que es lo que absorbe la temperatura del área, ¿tá?, o sea, absorbe la temperatura del ambiente. 24 grados, 28 grados, 30 grados, dependiendo de si está la sombra, si hay calor, si hay heladeras,
si da el sol de la ventana de lleno, da una pared poco aislada, da el sol de la tarde de un 5 de enero. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasaba allá? Al fallar esta línea de succión, en la primera etapa donde empieza a circular el aire, esta línea de succión se ve reducida. El compresor comprime, porque el gas ya está repartido en todo el lugar. Está, digamos, de una forma, vamos a decir, en una forma inicial, el gas está compensado en todo el sistema, digamos, a una presión constante y a una temperatura constante. ¿Por qué? Porque el gas se queda en ese valor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del calor específico de los materiales? Bueno, el gas tiene su calor específico, que es un gas frío, por lo tanto es frío. O sea que en el momento inicial, todo el gas, vamos a decir, es azul. Es frío. En el momento que empieza a comprimir el compresor, empieza a comprimir el gas que tiene acumulado en esta zona, pero no el que está en esta zona. Porque esta zona, como dijimos hace rato, dijimos que esta zona estaba obstruida. Entonces, comprimió, pasó por el condensador, bajó la temperatura, pasó a fase líquida, se expandió, pasó a frío, el evaporador empezó a tirar ese frío en el ambiente, pero de repente ya dejó de ser succionado. Entonces, ¿qué pasa con el gas que está en esta zona, que es de baja presión? Empieza a subir la presión en esta zona. Entonces, la presión sube. Y levanta la temperatura. Exactamente, y levanta la temperatura. Muy bien, levanta la temperatura. Entonces, decimos que la temperatura sube. Subió la presión, subió la temperatura y ya, sumado al calor de la zona, dejó de evaporar el gas por un lado y dejó de tirar aire fresco en el lugar. Por lo tanto, la línea de succión va a ir succionando algo, porque no es que se obstruye en un 100%, se obstruyó en un porcentaje, supongamos un 80%, entonces parte de ese gas ya está todo líquido. Bueno, habíamos determinado en este problema que habíamos encontrado que, digamos, se empezó a obstruir una de esas cañerías y provocaba que el compresor siguiera comprimiendo el gas que tenía acumulado. El condensador sacaba la temperatura, digamos, un poco más baja, ya en fase casi líquida. Después la válvula de expansión la hacía líquida y hacía el frío, pero de repente, como no había una buena succión, se empezaba a generar en el evaporador una suba de presión y por lo tanto una suba de temperatura. Esa suba de presión y temperatura hacía que el evaporador no funcionara correctamente como debiera funcionar. Entonces, con ese concepto de que no funcionaba como debiera funcionar, provocaba que no hubiera aire frío en el recinto. Al no haber aire frío en el recinto, bueno, el aire no funcionaba como debiera. ¿Producto de qué? Bueno, lo voy a dibujar de otra forma. Agujerearon el techo para poder pasar los caños, dejaron los cañitos arriba y después soldaron dos caños extras
hasta el condensador. El error fue que en la soldadura, vamos a decir cómo se hace una soldadura. Yo tengo un caño acá, después tengo el segundo caño, voy a cambiar el color. Tengo otro caño que está agrandado, es del mismo tamaño de caño, es la misma sección de caño, pero se agranda con una herramienta que les va a mostrar el otro profe. Después se calienta, ¿sabes? Es decir, se agarra con fuego, se calienta y después se le coloca una varilla de plata. Esta varilla de plata se fusiona en el metal, pero que hay que hacerlo de un modo controlado y no es lo mismo hacerlo de arriba para abajo que horizontalmente. ¿Qué pasó? El líquido, digamos la gota de soldadura, se metió y se hizo así como lo vemos en el dibujo. Entonces obstruyó significativamente el paso de la presión. Estamos hablando del caño de succión, así que era en amarillo. El gas que tenía que subir por acá, en vez de ser grueso, terminó siendo muy finito. Y esa obstrucción dejó, digamos, con ese problema. Es decir, que no había subido la presión en el evaporador y que el condensador, perdón, que el evaporador no enfriaba. Entonces, eso es lo que sucedió y por eso es importante tener bien en cuenta este aspecto que estábamos viendo acá, de qué es lo que pasa con la presión y qué es lo que debería haber la presión y la temperatura en cada parte del equipo. ¿Ah? Una diferencia de presión en tal lado me puede estar indicando qué problema está teniendo el equipo. Buenísimo. Vamos a continuar con el video. Entonces, en este estado, llega al compresor, entonces al compresor le llega el estado vapor, baja presión y baja temperatura, tal cual como estamos observando aquí. Y de esta manera se comporta el refrigerante en el ciclo básico. Ahora vamos a dimensionar las líneas o tuberías del sistema. Empecemos por la línea de descarga. Bien, esta línea de descarga está ubicada entre la salida del compresor y la entrada del condensador y transporta refrigerante a alta presión, alta temperatura y en estado gas. Por esa razón esta tubería es bastante caliente. Seguimos con la temperatura del líquido a alta presión y es la tubería comprendida entre la salida del condensador y la entrada del elemento de expansión. Esta tubería transporta refrigerante a alta presión, a una temperatura media y en estado líquido, lo cual podemos ver en una mirilla que tiene el sistema. Ahora esta es una línea, la vamos a llamar línea de mezcla de baja presión y es muy particular porque es la ubicada entre la salida del elemento de expansión y la entrada del evaporador. Esta línea transporta un refrigerante en estado mezcla, mayoría líquido, 80% y el resto vapor, como lo dijimos, a una baja presión y por ende a baja temperatura. Entonces, esta línea debe ser
o se le colocan aislamientos térmicos si está expuesta al ambiente. Pero dependiendo del sistema, esta tubería puede medir desde unos pocos centímetros hasta metros. Entonces hay que tenerla muy en cuenta y es una de las que la menos se habla, pero hay que analizarla con mucho detalle. Porque esta es la tubería que por lo general entra en discusión en los sistemas de los equipos split, ¿cierto? Donde es considerada muchas veces como alta presión y no es de alta presión sino de baja, y después lo analizaremos en otros videos. Correcto. Seguimos con la línea de succión y esta es la línea que va ubicada entre la salida del evaporador y la entrada del compresor. Se caracteriza porque es una de las líneas más gruesas que tiene el sistema y transporta refrigerante a baja presión, baja temperatura y en estado gaseoso. Y como esta tubería por lo general está expuesta al ambiente y es de una longitud considerable, se le deben colocar aislamientos térmicos. Ahora vamos a ver que desde el punto de vista de los estados refrigerantes podemos identificar tres zonas. Bien, la primera zona es la zona de estado gaseoso, comprendida entre la salida del evaporador, pasa por el compresor y llega hasta la entrada del condensador. La siguiente zona es la zona de estado líquido, que va entre la salida del condensador y la entrada del elemento de expansión. Y por último tenemos la zona de mezcla, que va desde la salida del elemento de expansión hasta la entrada del evaporador. Y por último, desde el punto de vista de las presiones, tenemos dos zonas. Estas dos zonas están comprendidas, es la zona de alta presión, que va desde la salida del compresor, pasando por el condensador y llegando hasta la entrada del elemento de expansión. Y la segunda zona es la zona de baja presión, que es comprendida desde la salida del elemento de expansión, pasando por el evaporador y llegando a la entrada del compresor. Entonces, un poco ya como para cerrar un poco este temita del sistema, yo todo lo que hay de estos caños que salen del condensador hacia abajo es todo baja presión. Y todo lo que hay desde el compresor hasta la válvula de expansión es todo alta presión. Por ende, yo no puedo leer alta presión en ¿cómo se llama? En las válvulas de servicio, en las válvulas de, digamos, a las que tengo acceso. ¿Tá? Yo solamente tengo acceso a las válvulas, digamos, a la válvula pinche, la que habíamos hablado, para conectar un manómetro. Voy a estar midiendo baja presión, pero esa baja presión estás hablando de 120 psi en R410 y 60 psi en R22, en los gases R22. ¿Tá? Así que bueno, eso es importante tener presente para poder interpretar estos problemas. El aire acondicionado, ¿cómo funciona en modo frío? En modo frío tenemos esta aplicación o esta forma. Vamos a ver que puede o no puede usar lo que es la válvula inversora. En modo frío, la válvula inversora no es necesaria. La válvula inversora viene cuando el aire es frío-calor. Entonces vamos a analizar la válvula inversora, o sea, cómo funciona la válvula inversora en modo frío-calor. Como podemos ver en la figura, vamos a arrancar desde el momento de la succión. La succión arranca en el botellón o en el... Vamos a agrandar un poquito.
para que no se pierda detalle. La línea amarilla toma la succión, ¿ah? E ingresa el gas evaporado, que salió de acá, salió evaporado, con un poco de temperatura, dio la vueltita por la válvula inversora, que fíjense en el detalle de la válvula inversora en cuanto a su posición. En una posición inicial voy a tener este dibujo, para que lo entendamos. 1, 2, 3, 1. O sea, la válvula que sale, la cañería que sale del compresor va derecho a la que veíamos antes como la central. O sea, del compresor entra a la que es individual. Después el juego va a pasar entre estas tres. Pero el compresor siempre conecta con la que viene del compresor. Vamos a cambiar un segundo la cámara para que la podamos ver en vivo y en directo. Y podemos ver que la salida del compresor, ¿ah? La salida del compresor que está acá, se empieza a mover por este caño, luego baja y da la vueltita y vuelve a subir, baja y vuelve a subir y se dirige, si seguimos, se dirige a la entrada individual. Es decir, siempre la salida del compresor, vamos a figurar acá, la salida del compresor termina en la entrada de la válvula inversora, siempre. Luego va a suceder que internamente entre este y este va a haber una conexión, o entre este y este va a haber una conexión. Es decir, vuelvo a repetir, entre esta y esta va a haber una conexión, o entre esta tercera y esta segunda va a haber una conexión. La otra conexión se va a dar entre el compresor y esta, o entre el compresor y una de estas dos. Probablemente la tercera. Ya lo vamos a analizar. Tenemos que la salida del compresor entra en la válvula inversora. Ahora esta a la derecha emite su salida. Y va directamente a conectarse. La salida del compresor pasa por la válvula y su salida se conecta directamente con el condensador. En una conexión va directamente al condensador. Es decir, que una de las patas se conecta directamente con el condensador. Mientras que su otra pata externa de la válvula inversora se conecta con la entrada de la válvula de servicio que tiene la válvula pinche. Vamos a ver ese detalle. Y vamos a ver cómo un extremo, que es el extremo tercero, se conecta con lo que sería la válvula de succión, la del caño grueso, donde está la válvula pinche, donde yo puedo conectar prácticamente el manifold para medir la presión. Es decir, que cuando yo conecto el manifold para medir la presión, estoy leyendo, volvemos al gráfico, cuando yo conecto acá, estoy leyendo
la línea de succión. ¿Qué quiere decir? Que la presión que entra acá, que es presión de baja, que dijimos que entra viene acá del evaporador, entra por acá y se maneja, da una vueltita por la válvula, y de la pata media va al botellón, es decir, va al filtro de líquidos. ¿Ah? Si ven un detalle, el filtro de líquidos tiene sentido su dibujo. ¿Cómo es el filtro de líquidos? Y es como una botella donde todo el líquido va a quedar en la parte inferior y por la parte superior va a seguir chupando el gas o vapor, mejor dicho. ¿Ah? El vapor que sale después del evaporador. Entonces, si hay algo líquido, se va a quedar en la parte inferior y la parte superior va a succionar para el compresor. Entonces, visto en esta parte, decíamos que, bueno, de esta zona que decíamos que viene o retorna del evaporador, se manda por adentro, entra hacia la válvula inversora, da una vueltita y se manda, baja, sube y se manda al botellón, es decir, al filtro que evita que el agua, o mejor dicho, que el vapor o el gas líquido entre en el compresor y entra al compresor. Y después, la otra parte, es decir, el otro extremo, se conecta por sus cañerías, fíjense, a esta parte que está acá que se ve, que es una bifurcación, pero que entra directamente al condensador. Después en el condensador, como dijimos, caños van, caños vuelven, se juntan, arma como especie de zonas, una zona superior, una zona inferior, y después termina saliendo por acá abajo, a ver, ahí, la salida del condensador sale directamente conectado al capilar. Volvemos acá y vemos cómo después de salir del evaporador pasa por el capilar y sus filtros. ¿Por qué tiene dos filtros? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué tiene dos filtros? ¿Me pueden decir por qué les parece que tiene un filtro en la entrada y otro en la salida? En la entrada creo que ya lo había dicho, creo que era porque para que no pasaran, digamos, partículas grandes hacia el capilar, Bien. porque si no se obstruiría digamos, el flujo de gas en el gases. capilar. Bien, excelente. Pero ¿por qué tengo el otro? Ahí me mato. Walter, ¿vos qué opinas? No sé. Bueno, tiene el otro porque simplemente cuando yo lo paso a calor, al invertirse el flujo de circulación, ahora la entrada pasa a ser el otro lado. Es decir, nosotros... Claro, se invierte todo el circuito, por eso tienen que tener dos filtros. Ahora, en vez de pasar por un lado, ahora pasa por otro lado. Perfecto, porque dijimos que ahora en vez de... Este es en modo frío, es decir, que este enfría y este calienta. Cuando lo pasemos a modo calor, este ahora va a enfriar y este otro va a calentar. Perfecto.
Pasemos ahora a analizar, bueno, terminemos de analizar esto. Sale del compresor, llega al condensador, pasa por el capilar y sus filtros, llega a la conexión a la válvula de 2 vías y se llega a través de una cañería, se conecta con el evaporador. Termina por el evaporador, sale de la cañería gruesa, entra con la cañería gruesa a la válvula de 3 vías y se introduce de nuevo a través de la succión, pasando por la válvula inversora al botellón y así sucesivamente. En el momento en donde nosotros cambiamos a caliente, es decir, a modo calor, cuando hacemos eso, fíjense que la válvula inversora cambió su posición. Pasó, vamos a decir, 1, 2, 3, conectando 1 con 2 y 3 como salida, pasa a conectarse 1 como salida y 2, 3 hace el puente entre 2, 3. Por ende, el compresor sigue comprimiendo. Pero ahora, en vez de comprimir hacia el condensador, va a comprimir hacia el evaporador. Entonces, el gas caliente lo voy a tener acá, en el evaporador. Y después de pasar por toda la cañería, después del capilar, voy a tener el aire frío que va a entrar al condensador, que va a circular a través de la válvula inversora, cerrando su circuito en el filtro de agua o de líquidos. ¿Entienden? En una primera instancia, en modo frío, el compresor comprime hacia el condensador. En modo calor, el compresor comprime hacia el evaporador. Entonces, ahora la presión que voy a tener acá va a ser diferente que la presión que yo tenía acá. ¿Se acuerdan que dijimos que en modo frío nosotros leíamos baja presión? Esa es la lectura que nosotros hacemos con el manómetro. Y esto nos dice algo muy importante. No se mide la presión en modo calor. Se mide en modo frío. El compresor en modo frío tira hacia el condensador. En modo calor tira hacia el evaporador. Esa es la diferencia y el trabajo que hace la válvula inversora. En ambos casos, después, la válvula inversora, una de las cosas que hace es, a ver, un segundo, bien, cambiar el destino de la succión. Es decir, en un momento la succión va desde el evaporador y en otro momento va desde el condensador. Por ejemplo, en modo calor, la succión va desde el condensador, chupa desde el condensador, da la vueltita y entra al botellón. En modo frío, la succión va desde el evaporador. Bueno, vamos a analizar, estamos llegando a la parte final, vamos a analizar el momento inicial de un aire acondicionado cuando fue comprado. Cuando fue comprado el aire acondicionado, algo que les comenté al principio del curso, es que el gas se encuentra almacenado vendría a ser en todo el equipo exterior. O sea, como vemos en la figura celeste, todo lo que es celeste, está el gas almacenado y distribuido por los conductos del condensador.
Estamos hablando del radiador de condensador, estamos hablando dentro de el capilar e incluso en la válvula inversora y en el botellón, tanto como en el compresor. O sea que el gas anda dando vuelta por ahí, quieto obviamente, pero bueno, anda dando vuelta. Con las válvulas cerradas, ambas válvulas cerradas, si yo por andar sonceando abro una válvula, lo que voy a lograr es que se pierda el gas. Y encima el gas está a una muy buena presión, con lo cual el escape de gas va a ser rapidísimo. O sea, unos 10 segundos con la válvula abierta es muy probable que me pueda vaciar todo el equipo. ¿Ah? O incluso que la válvula no solamente pueda estar casi cerrada. Por eso hay que cuando se abre, cuando se almacena el gas, una de las prácticas que ustedes tienen que asegurarse es un buen cierre, digamos, ejercer una pequeña fuerza en el cierre de la... Tienen que aplicar una pequeña fuerza en el cierre de las válvulas para asegurar que éstas estén bien cerradas, porque si no, con el tiempo el gas se les va a ir. Y van a tener que volver a cargar gas con los gastos que significa cargar gas hoy en día. Por otro lado, el evaporador viene abierto, vienen con unos taponcitos. ¿Tá? ¿Para qué? Para asegurarse que no entren partículas extrañas en la cañería del evaporador. Este taponcito lo que hace es asegurarse que no entren partículas extrañas. E incluso los equipos nuevos hoy en día vienen con gas nitrógeno, digamos, introducido a presión y con el cierre del taponcito. Es decir, en el momento de que yo abro por primera vez este taponcito, debiera sentir un escape de gas. ¿Ah? Es decir, cuando se saca el taponcito lo que vamos a conseguir es que se escape ese gas. ¿Qué me dice eso? Que todo el interior del equipo, digamos de la unidad interior, es decir, del evaporador, está protegido por ese gas. Es decir, que no han habido partículas extrañas. Ahora, cuando yo hago la interconexión entre los dos equipos, entre la unidad exterior y la interior a través de los caños, cuando yo conecto esos caños, en estos dos caños yo voy a obtener, probablemente, ahí sí pueda tener partículas extrañas de polvo que me pueden llegar a afectar en un futuro el equipo. Es por eso que es primordial, en el momento que nosotros hacemos la conexión, generar vacío en esas cañerías. Y vamos a ver cómo es que sucede. Entonces decíamos que en la fase inicial, cuando yo ya conecté el equipo de aire acondicionado completo, tengo el gas almacenado en la unidad exterior, ya le quité el gas, ese gas, les dije nitrógeno, o puede ser otro gas, dentro del evaporador, y al realizar las conexiones del caño grueso y el caño fino, yo ya tengo el equipo en una condición de circuito cerrado, un circuito cerrado pero que no está conectado, que no hay fluidez de gases. Ahora todo este sistema que está acá, desde la válvula de 2 vías hasta la válvula de 3 vías, yo voy a tener, digamos, aire a presión normal, es decir, aire a presión ambiente. Por lo cual voy a pasar a una segunda instancia en donde voy a colocar vía manifold, voy a colocar mi bomba de vacío.
esa bomba de vacío lo que va a hacer es succionar. A ver, creo que me pasé. Claro, este es el momento 3. Me faltó el momento 2. Acá está el momento 2. Voy a generar vacío en toda esta parte violeta, a través de mi manifold y la bomba de vacío. Después, bueno, con el profe van a poder verlo en vivo esto, ¿tá? Lo van a hacer en la práctica. Pero fíjense, lo que van a hacer vacío ustedes es puntualmente toda esta parte de la parte violeta. Es decir, los caños nuevos que colocaron, el evaporador. Por lo tal, una vez que terminen de hacer vacío, que llegan a los 20 psi de presión, es decir, 20 psi de vacío, nos vamos a ir al momento 3, en donde vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a cerrar las válvulas del manómetro, del manifold. Vamos a apagar la bomba de vacío y vamos a empezar a abrir las válvulas de 3 vías y 2 vías. ¿Para qué? Para que ahora el gas se distribuya en todo el sistema. Incluso una parte va a quedar conectada, un poco de gas del R22 o R410 va a quedar almacenada en la manguera del manifold. Entonces ahora ya el gas está distribuido en todo el sistema. De esta forma es como nosotros hacemos la fase de apertura del gas. ¿Qué hacen los instaladores improvisados? Conectan los caños, abren las válvulas, dejan funcionando. ¿Cuál es el problema de eso? El principal problema de eso es que en el medio, en el caño, se hubieran metido una arañita, por ejemplo. 1 o 2 arañas y como estuvo el caño ese ahí esperando mucho tiempo, se metieron 2 bichos, 3 bichos y se quedaron adentro. Si yo no hago vacío y conecto directamente, estas partículas después van a empezar a circular por el equipo y pueden terminar en el capilar atrapadas, provocándonos la falla del equipo. Sumado a que el gas se va a mezclar con el oxígeno y se va a mezclar con los gases raros y nitrógeno del aire, ¿ah? Entonces, una de las cosas que va a suceder es que se va a empobrecer la capacidad del gas R22 o la capacidad del gas R410. Por ende, nuestro equipo va a perder algo de rendimiento. No mucho, pero va a perder. Lo que más me preocupa a mí, o que les debería preocupar a ustedes, es que haya algún objeto contundente, algún objeto incluso hasta minúsculo que nos parezca, digamos, un sarro, algo que se haya generado producto de una falta de cuidado en esos materiales, que provoque, bueno, que se termine obstruyendo el capilar. Entonces acá estamos viendo cómo es que funciona el circuito de aire. De ahora, a partir de esto, ya empieza a circular regularmente. Al encenderlo, tiene que, si está en modo frío, bueno, calentar el condensador y enfriar el evaporador. Y si está en modo calor, calentar el evaporador y enfriar el condensador. Perfecto, entonces hemos terminado de ver esta etapa de el equipo, vendría a ser del equipo o el ciclo de refrigeración, tanto en frío o en modo calor. Vamos allá a la etapa final, vamos a ver 2 puntos que nos quedan ahí por revisar. Uno de ellos es el sistema eléctrico interno, que viene a ser la plaqueta de control. Nosotros habíamos mostrado al principio de la mañana una plaqueta
bueno, que podemos ver, es muy parecida a esta que está acá. Algo que no pudimos mostrar esta mañana era esto que está acá. Es la plaqueta del display. En la plaqueta del display está el elemento más importante que hay para el usuario, que es el recibidor del control remoto, es decir, el sensor del control remoto se encuentra siempre en la plaqueta del display. Después podemos tener indicadores como indicador si está en modo calor o en modo frío, podemos verlo acá, la temperatura del lugar. Esto generalmente suele suceder lo siguiente. Normalmente el valor que nosotros colocamos y que nos suele mostrar el display es la temperatura a la que nosotros hemos codificado o programado en el control remoto. Si yo lo pongo a 24, el valor que va a aparecer ahí generalmente es 24. La verdad que yo no he visto, pero puede que llegara a ver en algún momento, un indicador que te diga la temperatura actual versus la temperatura programada. Siempre vamos a tener el botón del indicador de power o de encendido. Y bueno, algún otro indicador como timer, por ejemplo, el timer es una función que suele activarse con una lucecita roja normalmente. Perfecto, eso vendría a ser todo lo que es la plaqueta del display. Dentro de la plaqueta electrónica nos vamos a encontrar con componentes importantes, o como yo les suelo decir, los componentes vitales o que dan la información más, vamos a decir, me permiten hacer un rápido diagnóstico. Por ejemplo, una de ellas es el microcontrolador, que es el corazón del sistema. El microcontrolador es el que tiene todo el programa de funcionamiento, de cuándo tiene que enfriar, cómo tiene que enfriar, qué se tiene que encender, qué se tiene que apagar, qué tiene que mostrar en el display. Todo el trabajo, todo el cerebro de la plaqueta está siempre en el microcontrolador. Se rompe el microcontrolador y estamos fritos, ¿está? En su mayoría no tiene solución. La mayoría de las veces no tiene solución, pasa a usar lo que se llama la plaqueta universal. La plaqueta universal es una plaqueta generalmente bastante reducida comparada con la original y que tiene un sistema bastante simple en cuanto a su indicador y digamos simple en el sentido de la información, ya no te muestra la temperatura que programaste, a lo sumo tiene 3 o 4 LED que te dicen si está trabajando encendido, está apagado, está en modo frío, modo calor, si está activado el temporizador como mucho. Además de eso yo no he visto, por ejemplo, plaquetas universales con mejor calidad en su indicador. Bien, otro elemento importante es el transformador. Acá lo vemos, el transformador Acá tenemos el transformador, porque generalmente las plaquetas estas trabajan con 2 voltajes, 12 y 5 voltios. ¿Ya? 12 voltios para los elementos de potencia interna como relés y 5 voltios, por ejemplo, el motor stepper, que vendría a ser el motor paso a paso del flapper, entre otros. Dentro de la plaqueta vamos a encontrar como elementos primordial vendría a ser el relé del compresor. El relé del compresor es donde se alimenta puntualmente la plaqueta. ¿A qué se debe que se alimente la plaqueta? Vamos a ver acá en esta imagen vamos a ver el cable de power o el cable de alimentación. Tiene fase, neutro y tierra. Fíjense que el fase va directamente conectado a una de las patas del
relé. La salida de ese relé va directamente al cable que alimenta el compresor en la unidad exterior. O sea que va derecho a la ficha de control o de interconexión eléctrica. Después tenemos como otros elementos, como dijimos, teníamos el flapper. El flapper lo tenemos ahí. Fíjense que se conecta, tiene muchos pines. Tiene muchos pines porque es un motor paso a paso. Es un motor con 4, 8, 2 bobinas. Como es un motor paso a paso, es un motor secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? La alimentación del motor no es que yo alimento 12 voltios y ya funciona, no, sino que es una función secuencial. Después tenemos dentro del teníamos el motor del forzador del evaporador. Fíjense, el forzador, el que no podíamos ver porque estaba oculto, acá lo vamos a ver un poco más en detalle. El detalle simplemente es un motor que tiene el motor propiamente dicho, y como les dije pueden venir dos modelos, un modelo multibobinas o un modelo de una bobina simple. ¿Cuál es la diferencia? Un modelo multibobinas, en la plaqueta va a tener 3 o 4 relés para activar esas bobinas. Por ende, este cable, en vez de tener 3 cables, va a tener, no sé, 4 o 5 cables por lo menos. Y después, dentro del mismo motor, tiene un sensor, utiliza un sensor que es lo que se ve acá y se conecta en esta fichita. Es un sensor que lee que el forzador está girando, que el motor del forzador está girando, y así sabe si el forzador está en movimiento o no lo está. Si no está en movimiento, generalmente, ¿qué va a pasar? A ver, Walter, Patricio, Ramón, ¿qué pasa si se detiene? Si el sensor este que les dije del forzador lee que ya no está girando el motor. El forzador, no, lo escuché entrecortado. ¿El forzador preguntó? Sí. ¿Qué pasa si el sensor del motorcito del forzador me indica que ya no está en movimiento el motor, pero el aire está funcionando? Sí. ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué es lo que va a suceder? Apaga. Y tendría que actuar el relé térmico, porque va a levantar temperatura, supongo. Al contrario. ¿Qué es lo que pasaba si el forzador o las rejillas de filtro de partículas se obstruían? Ay. Que dijimos al principio. Sí, sí, sí. Sí, está bien. ¿Qué pasaba? A ver si se acuerdan. No va a tener refrigeración el aire, el fluido. No, no era eso. Sí. ¿Qué le pasaba al evaporador cuando se detenía el fluido? Congelado. Se congelaba, muy bien. Congelaba. Se iba a generar escarcha. Por eso Sí, se congelaba, sí. ese sensor colabora con el otro sensor de caño, el sensor que se coloca en el caño del evaporador, para decir, bueno, listo, se congeló, pero se congeló porque el forzador dejó de andar. Entonces lo que va a suceder es que el equipo se va a poner en modo de falla. El modo de falla significa que se va a colocar como F1, F2, F3, F50, F lo que sea. El modo de falla, cuando el forzador se detiene, justamente tiene que ver con que se va a detener el equipo, pero avisar que tiene ese modo de falla. Ajá. Bien, otros elementos que van en la plaqueta son los sensores de temperatura.
Por ejemplo, este es uno. Este sensor de temperatura que va acá es el sensor PIPE. ¿Qué significa PIPE? Significa tubo. Es el sensor de caño del que hablamos recién. A su vez, después está este otro sensor que tiene una funda amarilla, que es el sensor que se coloca por el frente del radiador, del evaporador, que es el que va a tomar la lectura del ambiente para decir, bueno, cuando llegue a los 24 grados, cuando esté recibiendo 24 grados del recinto, el equipo se va a detener. Es decir, que el relé del compresor se va a apagar. ¿Vamos? Si a mí me falta cualquiera de estos dos sensores, el equipo se va a poner en modo falla. Está el stepper, el motorcito chiquito, el motor del flapper, o del deflector de aire. Está acá, ahí está el motorcito. Está el sensor del motor del forzador, el cable de alimentación del forzador. Ahí está el capacitor. Este sí es un elemento que puede llegar a romperse. ¿Tá? Que dice ahí Indoor Fan Motor Capacitor. Que significa capacitor del motor del forzador de la unidad interna. Después, que me quedará, bueno, la conexión del display, que es esta que vemos acá, y creo que nada más. Después, bueno, hay otros detalles que son internos. Este elemento que dice acá buffer, el buffer básicamente es un pequeño amplificador, es un circuito electrónico, es decir, un circuito integrado amplificador. Si se quema el buzzer, se quema el buffer, lo que suele suceder es que entre en falla, puede llegar a entrar en falla cualquiera de los dispositivos de motor. Por ejemplo, uno de ellos es el motor stepper. Pero bueno, no pasa nada. Si se rompe el stepper, en el mejor de los casos, lo único que hace uno, agarra, lo saca al plástico, porque el plástico se saca, se inclina un poquito, se tuerce un poquito y se puede desprender y sacar. En el peor de los casos, por una urgencia. ¿Ah? Perfecto. Bueno, nos queda por último la conexión de los equipos. Si nosotros tenemos un equipo frío-calor, vamos a tener 5 conexiones. La del compresor, la del neutro, la de la válvula ¿cómo se llama? La válvula inversora, y la del motor del ventilador. Fíjense por qué puede llegar a trabajar diferente el compresor con el ventilador. Porque bueno, cuando arranca el compresor en modo calor, ahora ya no nos interesa tanto que esté soplando el ventilador, sino que la plaqueta administre cuándo tiene que actuar el ventilador. En cambio, en modo frío siempre queremos, por eso vamos a ver acá, en modo frío, este que dice línea L, es el que alimenta, acá vemos el relé negro, ese que dijimos al principio. Ese relé va a alimentar tanto al motor del ventilador como al motor del compresor. ¿Ah? Es decir, que en modo calor, por ahí no nos interesa tanto que sí o sí arranque el ventilador. Pero en modo frío siempre tiene que arrancar el ventilador. Eso es muy importante. Si no, no funciona tan bien. ¿Ah? Porque en modo calor, como tira frío, una de las protecciones o ayudas que tiene la unidad exterior es que el ventilador por ahí no trabaje si está muy frío afuera. ¿Se entiende? Entonces, y el otro cable que sí es importante, que es el cable de tierra. Es un cable que sí o sí hay que conectarlo. Todos los equipos que trabajan con humedad, sea heladera, sea lavarropa, ¿ah?
requieren de una conexión a tierra. Producto de especialmente el aire ¿Qué acondicionado. pasa si en la vivienda no se encuentra el cable tierra? Si en la vivienda no tienen conexión. ¿Qué se hace en ese caso? Deberían hacerla para proteger el equipo. Si no lo hacen, bueno, el equipo en algún momento puede entrar en falla, quemarse la plaqueta y bueno, y ahí el gasto es otro. Mejor, peor, es relativo, pero hay que tomar en cuenta el hecho de que la condensación en la unidad interior, en el evaporador, puede provocar que haya agua y se toque la plaqueta con agua, se moje la plaqueta con agua. Si se obstruye la salida del canal de agua, del evaporador, ¿tá? Y se empieza a salpicar agua por dentro, se puede mojar la plaqueta, y un disyuntor, por ejemplo, identificaría ese problema, especialmente cuando el agua empieza a circular por la plaqueta, por las pistas de la plaqueta, generando un sarro, que ese sarro después se convierte en resistencia, y resistencia termina siendo un cortocircuito dentro del equipo. Razón suficiente para colocar cable de tierra, aunque sea uno directo, clavar una jabalina y ponerle el cable directamente al tomacorriente de masa del aire acondicionado. Vale la pena porque te lo va a proteger. Bueno, muchachos, ¿alguna duda? Esto después ustedes lo van a practicar con el otro profesor, la interconexión de los equipos, ¿tá? O sea, no se preocupen que lo van a poder ver en vivo y de hecho lo van a tener que hacer.